Nuestro equipo está conformado por Paula, Belén, Esmeralda, Jacqueline, Guadalupe, Lisbeth, Patricia y Erika. Origen. Las religiones originarias de varios países asiáticos conservan patrones similares, como en China, Japón y Corea, con respecto a los elementos de culto de los antepasados. Esto se debe a que los conceptos parten de que el alma o la esencia también permanecen ligadas al cuerpo después de la muerte o puede permanecer cerca de él, o tal vez puedan como volver a un demonio o un fantasma para hacer daño a los humanos, si no se le puede representar ofrendas o una cierta veneración. Estos conceptos se ligan íntimamente con el tipo de vida originada a través del trabajo agricultor del pueblo, ya que en Japón fue explotado por colonos vinculados que vivieron en dependencia de las fuerzas de la naturaleza y de los ciclos de las estaciones, sobre los cuales se consideraba que se podía influir de modo beneficioso, dominándolo mediante la magia y el rito. Los humanos deseados alcanzar la posesión de la fuerza mágica causante de los ritos productivos con la naturaleza, idearon una serie de prácticas que se realizan por medio de chamanes y posteriormente mediante los emperadores. El camino divino es una religión que adora las fuerzas de la naturaleza, una creencia animista y chamánica que se basa en el respeto de las divinidades llamadas kami. Kami significa lo que está por encima de los hombres o superiores a la condición humana. El mito nos dice que la diosa Izanami e Izanagi son una pareja divina celestial que dio a luz a Archipiélago. Más allá de los mitos, el sintoísmo busca las relaciones armoniosas entre los seres humanos, la naturaleza y los kamis. Surgió durante el régimen de la comunidad primitiva. Lo fundamental es la veneración de muchos espíritus que en un principio estaban personificados por animales, plantas, objetos, fenómenos de la naturaleza y por las almas de los antepasados. La relación entre las divinidades y los seres humanos se establece a través del emperador Mikado, descendiente de la diosa del sol, Amaterusa, y a través de los representantes de esta diosa de la tierra. Sus creencias afirman que la existencia de las divinidades o seres espirituales que pueden encontrarse en la naturaleza, vivir en armonía con los kamis para poder así disfrutar de su protección y aprobación. No posee ninguna deidad única ni predominante, ni reglas establecidas para la oración. Aunque el sintoísmo no se basa en dogmas o en una teología compleja, a los japoneses se les ha dado un código de valores prácticos, ha moldeado su comportamiento y determinado su forma de pensar. Los mitos fundamentales del sintoísmo describen la creación del cosmos a partir del caos en forma oval, que después se separan durante la subsiguiente época mitológica de los dioses. Se forma el mundo y sus kamis. Fue una sucesión de 7 dioses. Se formaron el mundo, de divinidades, fue el resultado de Dios Izanagi y la diosa Izanami, y juntos crearon el mundo terrestre con el agua, las montañas y otros elementos naturales. A la muerte la veían como un mal que obstaculiza la vida y era alejada mediante ritos de purificación. Historia. En lo más profundo de los tiempos, el cielo y la tierra estaban mezclados, y como si los hubiera batido por los siglos una materia espesa e informe. Repentinamente, el silencio de aquella masa se rompió con sonidos extraños, cuyo origen era el movimiento de las partículas. Pronto, la luz y las partículas más ligeras se elevaron, pero no todas estas eran tan rápidas como la luz, y no pudieron seguirla en su ascensión. De este modo, la luz se acumuló en la parte superior del universo, y por debajo de ella, las partículas formaron lo primero las nubes y luego un paraíso llamado Takamahara.
Abajo, muy abajo, las partículas y átomos más pesados permanecían en una enorme, informe y oscura que fue llamada Tierra. En aquellos tiempos, el cielo y la tierra tuvieron su origen. Las divinidades se formaron en Takamahara. Sus nombres eran Amenominakanushumi no Kami, Takami Mushu y no Kami y Kamimushumi no Kami. Estas tres deidades, todas ellas formadas espontáneamente, se ocultaron. A continuación, cuando el mundo joven y parecido al aceite flotante se movían como una medusa. De este algo surgió un parecido a un brote de caña. Nacieron en el cielo dos divinidades cuyos nombres eran Umashagi Ashikabi y Kohugi no Kami y Amenotoko Tachi no Kami. Estas dos divinidades, todavía formadas espontáneamente, también se ocultaron. Entonces los dioses se reunieron y deliberaron largamente sobre la tierra, que continuaba siendo una mezcla de materias, de aguas y tierras, informe y blanda. Decidieron enviar una pareja de ellos a organizar la tierra y eligieron a los más jóvenes. Así las divinidades celestes dirigieron a un gusto mandando a las dos divinidades, Izanagi y Izanami. Leyenda. Para cumplir con esa misión, se les dio una lanza celestial llamada Amenonumboco, con la cual crearon una isla donde residieron. En el momento de matrimonio, Izanami dio las gracias primero, pero esto no era correcto, pues era deber de Izanagi hacerlo primero. A causa de esto, los dos primeros hijos que tuvieron nacieron deformes. Tras realizar el rito, nacieron las 8 islas principales de Japón. Más tarde, engendraron a numerosos dioses, pero en el parto, uno de ellos, que era Katsugochi, la encarnación del fuego, Izanami fallece a causa de las quemaduras y la entierran en el monte Hiba. Desesperado y triste, Izanagi decide viajar al Yomi, que era el inframundo, para recuperarla. Al encontrarla le dice: los países que tú y yo creamos aún no han sido terminados, volvamos. Y ella le comenta que no puede volver ya que ha probado el alimento del inframundo, pero que encontrará una solución. Le pidió que mientras tanto esperase paciente, no volviera al inframundo y que de ningún modo debería mirarla. Pero Izanagi no tuvo paciencia y decidió volver a pesar de la advertencia de su esposa. Así que encendió una mecha y entró en el Yomi. Cuando la encontró, no pudo evitar ver el cuerpo putrefacto de su mujer. Avergonzada y enfurecida de forma extrema, mandó tras él los 8 dioses del trueno y los ejércitos del inframundo. Izanagi consigue escapar y tapa la entrada al Yomi con un peñasco enorme, perdiendo así para siempre a su esposa. Izanami le manda un maldijo y promete matar 1000 hombres al día. Izanagi le responde: si haces eso, levantaré en un solo día 1500 casas de alumbramiento. Así en un solo día 1000 hombres morirán y en un solo día 1500 hombres nacerán. Después de este episodio, Izanagi decide realizar el rito de la purificación, que consiste en darse un baño en el arroyo de Hakahihara. A medida que se va quitando el ropaje, van creándose nuevos dioses. El marco cronológico. Es interesante ver las cifras de las estadísticas oficiales de Japón.
Sobre el número de creyentes, sus diversas religiones. Tenemos al sintoísmo con 107.2 millones, el budismo con 91.3 millones, las nuevas religiones 9.9 millones, el cristianismo 2.6 millones, un total de 211 millones. El vocablo sintoísmo lo utilizó por primera vez el emperador Yomei en el 585 después de Cristo. El gran artífice de la profunda transformación taika para distinguirlo de otras religiones. Algunos de los momentos que deben considerarse para entender la manera clara de la evolución de Japón y su relación con el mundo son los 7 apartados que componen el cuerpo. 1. Los albores de su formación reflejada en el aislacionismo geográfico de Japón que remite a sus orígenes agrarios, a la formación de su estado y a las influencias externas que contribuyeron a moldear su desarrollo histórico. 2. La formación de un sistema feudal y su significado histórico en términos del desarrollo con características propias de sus procesos socioeconómicos. 3. Edo Hidai, la ruptura del orden feudal, la crisis interna, la presión extranjera y el fin del sistema Tokugawa. 4. La época Meiji, restauración del poder imperial y renovación de las estructuras sociales. 5. El expansionismo imperialismo japonés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 6. El periodo Taihō o democracia Taihō. 7. El militarismo y la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. El sintoísmo organizado siglo V al siglo VIII. Los belicosos y rudos clanes gradualmente se fueron aunando bajo el predominio del clan Yamato. Durante los siglos VI al siglo IX se produce la gran asimilación de la cultura china con la reforma taika, que afecta a todos los órdenes de la sociedad, religioso, político, administrativo, económico, social y cultural. El emperador Kotoku del siglo VII se autoconfirma como Dios viviente, gobernador del mundo y emperador del reino de Japón. Se crea un departamento de culto sintoísta que comprende 3.000 santuarios y organiza los ritos y festivales bien definidos, todos ellos gracias a la publicación del Código del siglo X, centrados estos ceremoniales en la familia imperial y en sus clanes satélites. Desde la mitad del siglo VI se introduce oficialmente el budismo y el confucianismo en la corte de Yamato, que al principio no goza del apoyo popular, fiel a sus prácticas sintoístas, peregrineses a los grandes santuarios de Ise, Izumo e Inari, y sus visitas a los santones de las montañas. El Shinto, camino de los dioses, es el Shinto, camino del corazón, y así el Kanagara no Michi no es otro que el Kokoro no Yutakasa, el camino de la plenitud de corazón, que todos deseamos con profundo paz de espíritu y de una inmensa alegría de vivir. Marco geográfico. El archipiélago japonés, situado en el nordeste de Asia, entre el Océano Pacífico, al este de China, Corea y Rusia, las 4 islas principales representan el 97% de la superficie del país. Montañas. Japón es un país montañoso cubierto del bosque. Para ser exactos, un 68% de la superficie y localizada en una zona de elevada altitud volcánica y sísmica en el pico más alto del país, en el monte Fuji, un volcán inactivo de 3.766 metros de altitud. Son numerosos los volcanes y las fuentes termales. Clima. Japón posee un clima muy variado del norte a sur, desde el clima subártico de Hokkaido con inviernos fríos y con gruesos bancos de nieve y veranos frescos de subtropical de las islas Ryukyu y Okinawa. En la zona centro queda el Pacífico. En las islas de Honshu los inviernos son más fríos mientras que los veranos resultan extremadamente húmedos y calurosos. Recursos naturales.
Japón depende de una gran cantidad de las importaciones de materia primaria de industria manufacturera y procesadora, lo que ha llevado a detonarse de una infraestructura física altamente eficiente y tecnológicamente muy avanzada de transporte y comunicaciones para la importación de mineral de hierro, cobre, aluminio, etc. Dado los enormes crecimientos de la demanda de recursos naturales energéticos, principalmente entre los países emergentes de zona Asia y de otras zonas. Japón intensifica la defensa de sus intereses en la adquisición de recursos de los principales países productores y asegurarlos a largo plazo, incluyendo mayores inversiones directas con el sector. Libros del sintoísmo. En el sintoísmo, los textos sagrados son textos históricos que relatan el origen de Japón, los cuales son el Shiten. Además existen otros textos como lo son el Kyojiki, que significa la renación de las cosas antiguas. Otro texto venerado es el Nyohoji, que significa crónicas o anales de Japón. Se puede citar los noritos, que son las palabras mágicas, las salmodias sagradas y las oraciones a los dioses del sintoísmo. Evolución. Hasta los primeros contactos de Japón con la civilización china, alrededor del siglo V después de Cristo, el sintoísmo consistía solo en una combinación de creencias, mitos y prácticas. Era una especie de politeísta, que recuerda en la mezcla de sus divinidades de ciertas religiones antiguas, así como el animismo del África Negra. Cuando China introdujo el budismo en Japón en 552, tuvo un doble efecto. Por un lado, ciertas prácticas sintoístas budistas se fusionaron, y por otro lado, surgió una reacción defensiva de carácter más bien nacionalista en favor al sintoísmo. Esta última se concretó en el siglo VIII. Los mitos se unificaron y los patrones kamis de los diferentes clanes o pueblos obtuvieron un estatus nacional. Este movimiento, diseñado para fortalecer el gobierno imperial, fue de la mano con un intento de escribir antiguas tradiciones y construir una mitología de sacerdocio y rituales oficiales. Otro resultado fue la proliferación de templos. Toda la historia religiosa de Japón a partir de entonces fue una sucesión de movimientos contradictorios. Ahora están a favor del budismo y el sintoísmo. Entonces, a pesar de la tendencia constante a mezclar estas dos religiones en un sincretismo mal definido, hay reacciones defensivas notables por parte del sintoísmo alrededor del siglo XIII y XVIII. Durante este último periodo, el budismo fue la religión del Estado y el sintoísmo apareció de alguna manera como una especie de resistencia contra la autoridad central. En el periodo Meiji, en 1868, cuando Japón se abrió a la civilización occidental, el gobierno obligó al sintoísmo y al budismo a separarse.